Hola, muy buenas tardes o muy buenos días. Os doy la bienvenida a todos a esta masterclass en la que vamos a hablar sobre cómo escribir historias para vender, ¿no? El poder del storytelling para captar más clientes. Bueno, en primer lugar, me voy a presentar para que sepáis un poco quién soy. A lo mejor algunos de vosotros ya me conocéis, pues no es la primera vez que hacemos alguna masterclass con el Instituto Europeo de Posgrado. Pero bueno, pues si acaso hay alguien que es la primera vez que viene una masterclass mía, pues me presento rápidamente. Soy Juan Floreno Revirego, soy copywriter. Por si alguien no sabe lo que es, lo voy a explicar dentro de 3 minutillos, muy rápidamente. Y también soy profe en el Instituto Europeo de Posgrado. Y bueno, un poquito lo que vamos a ver en este ratito que vamos a compartir. En primer lugar, vamos a ver qué es el copywriting. Esto es importante porque podríamos decir que el storytelling es como una forma de copywriting. Así que vamos a explicarlo rápidamente para que podáis entender a la perfección luego el storytelling. Por supuesto, vamos a ver qué es esto del storytelling, qué es esto de escribir historias para vender. Vamos a ver por qué es necesario para cualquier negocio. Vamos a ver varios tipos de storytelling para que podáis elegir un poco el que más os guste o el que más encaje para vuestro producto o para vuestro servicio. Y además vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos para que, bueno, al final con ejemplos todo se entiende mucho mejor. Vamos a ver cuál es el proceso para escribir una buena historia de venta, es decir, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para que una historia sea buena y sobre todo nos ayude a vender, que es de lo que se trata. Vamos a ver también algunos consejos para realizar storytelling. Vamos a ver también un ejemplo aquí un poquito más largo. Y luego vamos a ver todo lo contrario, es decir, vamos a ver errores que debemos evitar en storytelling porque muchas veces pensamos que algo es bueno para una historia de ventas y en realidad es todo lo contrario. Así que vamos a ver un poco cuáles son esas cositas que tenemos que evitar. Bueno, ya entrando un poquito en el contenido, vamos a empezar viendo qué es el copywriting, ¿no? Porque, como hemos dicho, el storytelling es como una forma de copywriting, así que es importante entender esto primero, ¿no? El copywriting es una técnica de marketing que aplica la redacción persuasiva para convencer a un usuario que es un potencial cliente a que realice alguna acción. Normalmente, pues, comprar un producto, contratar un servicio, pero también puede ser, pues, suscribirse a una newsletter, que nos dé un número de teléfono, que descargue un lead magnet, etcétera. Simplemente una acción. Vamos a intentar convencer a ese usuario de que haga una acción. Además, el copy, ¿vale? Si escucháis alguna vez copy, copywriting es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, con una palabra tan larga, pues solemos abreviarlo y decimos copy. El copy no es escribir bonito ni sin faltas de ortografía, ¿vale? Que hay mucha gente que cree que es simplemente, pues bueno, escribir bien y ya está, ¿no? Sino que es escribir de manera persuasiva, ¿no? Esta palabra es la clave, ¿no? Persuasiva, para vender más y mejor. Es decir, se trata de convencer a otra persona de que haga algo, ¿no? Y además, pues es importante saber dónde se aplica el copywriting, ¿no? Porque puede parecer que es algo como súper moderno, pero en realidad es algo que ya en el siglo pasado se usaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, puede ser online, podríamos usarlo para una página web, para un anuncio en redes sociales, para un email, para tus suscriptores, etcétera, pero también se puede aplicar a medios offline, ¿no? Pues un folleto, un cartel, etcétera, ¿no? De hecho, hay muchos anuncios muy famosos, ¿no? Bueno, que está en medios físicos, ¿no? Que vas al metro y de repente ves ahí una frase gigante, ¿no? Y te llama mucho la atención, ¿no? Eso también es copy. Ahora, después de haber visto muy rápidamente qué es esto del copywriting, vamos a ver ya sí qué es el storytelling, ¿no? Porque, como su propio nombre indica, si sabéis un poquito de inglés, es el arte de contar historias con el fin de vender, ¿no? Es importante, ¿no? Estas dos partes. Por un lado, contar historias, pero luego tiene el fin de vender, ¿vale? Aquí no estamos haciendo literatura, aquí lo que hacemos es contar una historia para que empatice el cliente mejor con nosotros o para que se sienta más identificado con nuestros valores o para que reconozca un mismo problema que él tiene, igual que esos personajes, y de esa manera pues le acercamos un poquito más a la venta, ¿no? Es una parte del copywriting, como decíamos antes, y es algo que vemos constantemente en los anuncios de televisión, ¿no? Los que seáis de España, pues habréis visto por el típico anuncio de la Lotería de Navidad, de Campofrío, de Casa Tarradellas, todas esas marcas siempre hacen anuncios de televisión con mucho storytelling, ¿no? Al final cuentan una historia de unos personajes, normalmente son personajes bastante cotidianos, es decir,
personajes con los que nos podemos identificar, ¿no? Cuando lo dices, joder, podría ser yo perfectamente esa persona. Y de esa manera, pues, estamos un poquito más cerca de comprar ese producto o de contratar ese servicio, ¿no? Los que seáis de otros países, que no sean España, pues, bueno, seguro que habéis visto un montón de anuncios de televisión de diferentes marcas que cuentan una historia, ¿no? Y al final de esa historia dices, joder, me entran ganas de comprar ese producto, ¿no? Nos cuentan una historia relacionada con el producto o servicio que se anuncia para que la audiencia se acerque un poquito más a esa compra, ¿no? Como bien decíamos antes. Os dejo aquí una cita muy famosa de Maya Angelou, que es una poeta, escritora, cantante, activista americana, que seguro que la habéis visto alguna vez. Es una cita muy famosa. Dice, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Es decir, en storytelling lo que vamos a intentar es despertar un poquito las emociones de la gente, ¿no? Para que recuerden más fácilmente nuestro anuncio, nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Porque cuando algo nos ha hecho reír o nos ha hecho llorar o nos hemos sentido identificados con algo, es mucho más fácil que lo recordemos, ¿no? Y entonces ese es uno de los objetivos del storytelling, ¿no? Queremos recordar, queremos que nuestros clientes recuerden a nuestra empresa, a nuestra marca, a nuestro producto. ¿Y por qué es necesario? Porque, bueno, a lo mejor dices, bueno, esto es muy bonito todo, pero en realidad esto no creo que sea bueno para mi negocio o no le veo una utilidad. Bueno, pues vamos a ver por qué realmente sí es necesario hacer storytelling y además en cualquier negocio, ¿no? La mayoría de los negocios se limitan a contar sus características, los productos que tienen y su ubicación, por ejemplo, ¿no? Esto es importante, por supuesto. Si compramos un móvil, pues queremos saber cómo es la cámara, cómo es la batería, qué almacenamiento tiene, si es rápido, si es resistente, el color, si estéticamente nos gusta, etcétera. Eso es fenomenal. Pero también es importante envolver ese producto que estamos vendiendo en un papel de regalo bonito, ¿no? Es decir, que esa historia que vamos a contar, ¿no? Es decir, si vemos un anuncio de un teléfono móvil, pues bueno, puede incidir un poquito en sus características técnicas, pero bueno, al final la mayoría de la gente no entiende mucho de eso, ¿no? Al final lo que quiere es que nos cuente una historia y que nos sintamos identificados con ese personaje, ¿no? Que está usando ese móvil, ¿no? Pues a lo mejor pues para hacer una foto del cumpleaños de su hija, ¿no? Y que 20 años después pues pueda ver esa foto y recuerde que la ha hecho con ese teléfono móvil, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería una historia muy sencilla, vamos a verlo un poquito más adelante, que no hay que complicarse la vida, no hay que hacer algo súper complejo con un montón de personajes y que sucedan varios escenarios, etcétera, ¿no? Sino que con una historia muy sencilla podemos hacer que nuestros potenciales clientes empaticen con nosotros, con esa situación y, por tanto digan, quiero comprar ese producto, no quiero comprar ese móvil, quiero hacer esa foto para dentro de 20 años enseñársela a mi hija y decir, mira, aquí tenía no sé cuántos años, ¿no? ¿Por qué es necesario el storytelling? ¿No? Pues seguimos viendo algunas cositas importantes. Por ejemplo, tu negocio se diferenciará del resto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto productos, ¿no? Que no entendemos qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo los seguros de coche, ¿no? Al final acabas decidiendo por el precio prácticamente porque no sabes qué entra en uno, qué entra en otro, usan muchas palabras técnicas, no entiendes nada, ¿no? Y al final, pues te parecen que son todos iguales, ¿no? Pues es súper importante diferenciar nuestro negocio, ¿no? Esto es algo que a nivel de marketing y a nivel de copy, pues súper importante, pero podemos usar el storytelling, ¿no? Para diferenciar nuestro negocio. Porque oye, ¿qué diferencia Casa Tarradellas, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de antes, ¿no? Que para quien no lo conozca, son unas pizzas, una marca de pizza española. Oye, ¿qué diferencia esa marca de otras? Oye, pues a lo mejor te acuerdas de sus anuncios de televisión, ¿no? De las historias que cuentan y te sientes más identificado con esa marca que con cualquier otra, ¿no? Gracias a esa historia que te han contado. Tu potencial cliente se puede sentir identificado, ¿no? Como bien decíamos antes, ¿no? Por tanto, el primer paso es saber quién es nuestro potencial cliente, ¿no? Os parecerá increíble, pero cuando me reúno con muchas empresas para trabajar storytelling o copywriting o lo que sea, muchas empresas ni siquiera tienen claro cuál es su potencial cliente, no saben definir su buyer persona. Oye, pues súper importante, esto es lo primero, ¿no? Primero saber quién es el buyer persona. Veremos más adelante que tenemos que investigar muy bien primero nuestra empresa para después poder escribir esas historias de storytelling, ¿no?
Atacas la parte emocional de tu potencial cliente, ¿no? Súper importante, ¿no? Decíamos antes, despertar las emociones, ¿no? De esos clientes, ¿no? Que les hagamos reír, que les hagamos llorar, que se les ponga la piel de gallina, etcétera. Es más fácil transmitir lo que el cliente va a sentir al usar tu producto o servicio, por supuesto, ¿no? Tenemos que dibujar en la mente de nuestros clientes, ¿no? Para que se imaginen estando en ese hotel que estamos vendiendo o usando ese móvil que estamos vendiendo o bebiendo esa cerveza que estamos vendiendo, ¿no? Lo que sea. Pues es más fácil transmitirlo, todo eso, todas esas sensaciones que van a sentir al usar ese producto o al contratar ese servicio, si se lo mostramos directamente dentro de una historia. Y es más sencillo transmitir los valores de tu marca, ¿no? Veremos más adelante, dentro de unos minutillos, que hay un tipo de storytelling que es el storytelling de valores, ¿no? En el que queremos transmitir cuáles son esos valores de nuestra marca y esto se liga un poquito con la primera característica que acabamos de ver, ¿no? De que tu negocio se diferenciará del resto, ¿no? Muchos negocios se diferencian del resto por sus valores, ¿no? Porque tienen unos valores muy marcados que se identifican mucho con su buyer persona. Bien, vamos a ver algunos tipos de storytelling, ¿vale? Creo que son 4 tipos. También os los enseño para que veáis cuál puede encajar mejor con vuestra empresa o con vuestros clientes o con quien queréis trabajar el storytelling. El primer tipo es el de ficción, ¿vale? Es una serie de personajes inventados, ¿vale? Porque ficción, en una situación que no es real y transmiten el mensaje que queremos para vender, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor, lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Por ejemplo, en un pueblo donde todos temían sonreír por sus dientes amarillentos, apareció un misterioso dentífrico que devolvió la confianza y las sonrisas a cada vecino. Fijaos qué sencillo, ¿eh? No estamos aquí, esto podría ser una publicación en redes sociales, podríamos ponerlo en nuestra web, podría ser el guión de un anuncio de televisión, un anuncio para cualquier plataforma, para YouTube, etcétera, para Instagram, podría ser lo que queramos que sea, ¿no? Pero esta es la base de nuestra historia, ¿no? Y bueno, bastante sencillo, es algo que es ficción, pero puede funcionar súper bien, ¿no? Y al final estamos destacando muy claramente cuál es el problema, pues que en ese pueblo todos sus habitantes tenían los dientes amarillentos, de repente aparece una pasta de dientes y les resuelve ese problema, ¿no? Y el beneficio principal, ¿no? Que en copywriting es muy importante, el beneficio es esas cosas buenas que tiene ese producto, pues que devolvió la confianza y las sonrisas a cada vecino, ¿no? Entonces, este es un ejemplo súper sencillo y, sin embargo, pues funciona muy bien por todos estos detalles que estoy explicando, ¿no? Otro tipo de storytelling es el histórico, ¿no? Que es contar la historia del propio negocio, ¿vale? En caso, esto obviamente se aplicaría a negocios que tengan pues, una cierta trayectoria, ¿no? Un negocio que abrió el año pasado, pues bueno, puede tener, si tiene una historia interesante de cómo se formó, de cómo se construyó ese negocio, pues fenomenal, ¿no? Pero sobre todo lo suelen aplicar pues negocios más antiguos que pueden tener 20, 30, 50 años, 100 años, y bueno, podemos verlo en algunas marcas, ¿no? Por ejemplo, en Estrella Galicia seguramente hayáis visto anuncios, ¿no? Donde cuentan un poco la historia de cómo se fue construyendo la marca de Estrella Galicia. Y de hecho, si habéis visto un poco sus botellines de cerveza, tienen un modelo de botellín que la cerveza es la misma que la de los botellines modernos, pero son los botellines que sacaron hace, no sé, 50 años, 60 años, hace ya muchísimos años y es como una botella como más antigua, ¿no? Y la siguen vendiendo como una edición especial, ¿no? Porque forma parte de su storytelling, ¿no? También es como una forma de marketing que ellos hacen para destacar un poco su historia, ¿no? Pero lo pueden hacer, lógicamente, porque es una empresa con muchos años de historia, ¿no? Entonces, en este storytelling histórico podemos destacar pues, los inicios de la empresa, su crecimiento, el perfeccionamiento del servicio y todo lo que ha sucedido hasta llegar hoy en día a ser una empresa de referencia, ¿no? Y os pongo aquí un pequeño ejemplo. Por ejemplo, empezamos en un garaje preparando cafés para los vecinos y hoy servimos cada día a miles de personas sin olvidar aquel aroma que nos hizo soñar desde el principio, ¿no? Todo súper chulo, ¿no? Tenemos un elemento clave ahí que es el garaje, ¿no? Que es muy típico, ¿no? De las tecnológicas, ¿no? Lo mismo si habéis visto las pelis en las que se cuenta la historia de Apple, de tecnológicas de este estilo, ¿no? Pues siempre empieza en un garaje, ¿no? Es como algo súper pequeño hasta que ha llegado a ser algo mundial, ¿no? Algo global, ¿no? Pues esto vamos a imaginar que es una cafetería, ¿no? Estilo Starbucks
Y oye, pues mira, si has empezado en un garaje, has empezado en tu casa, en un sitio súper chiquitito y has ido escalando y creciendo, pues oye, está muy bien, ¿no? Y además estamos destacando no solo que ya llegamos a miles de personas, sino que no nos olvidamos de nuestros orígenes, ¿no? De aquel aroma que nos hizo soñar desde el principio, ¿no? Aquel aroma que teníamos en el garaje cuando empezamos el negocio. Bastante interesante. Otro tipo de storytelling son las situaciones de consumo, ¿vale? Aquí no estamos destacando una historia de ficción, no estamos hablando de historia, estamos hablando de, oye, una persona va a comprar y sucede algo, ¿no? Son situaciones con las que se va a identificar absolutamente cualquier persona. Es una historia cotidiana de personajes que tienen las mismas características que el potencial cliente de tu negocio. Por ejemplo, Clara llegaba agotada del trabajo, pero con solo 10 minutos de nuestra rutina de entrenamiento online recuperaba energía y terminaba el día con una sonrisa. Bueno, pues súper interesante, ¿no? Porque aquí todos somos Clara, yo creo, ¿no? Todos acabamos súper cansados del trabajo, llegamos a casa deseando solo tumbarnos en el sofá y, sin embargo, oye, pues a lo mejor nos sentimos un poco mal porque no estamos entrenando, porque no estamos haciendo deporte, porque llevamos una vida que no es muy saludable. Pues oye, esta, vamos a imaginarnos que es una aplicación, ¿no? Pues te ofrece rutinas para hacer ejercicio en solo 10 minutos, ¿no? Pues oye, es un beneficio súper interesante, ¿no? Porque hoy en día, pues todo el mundo no, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad es la falta de tiempo, ¿no? Y encima, al final también te destaca otro beneficio muy claro, ¿no? Que no solo que se hace en 10 minutos, sino que además recuperas la energía y terminas el día con una sonrisa. Oye, pues fantástico, ¿no? Es una historia de situación de consumo porque cualquier persona se puede sentir identificada con este tipo de storytelling. Y vamos a ver el último tipo que vamos a ver en esta masterclass, que es la historia de valores, ¿no? Que ya he adelantado un poquito hace unos minutos. Los personajes encarnan los valores del alojamiento a los que van a lo largo de la historia. Bueno, me he equivocado aquí, puede ser alojamiento, puede ser una empresa de cualquier tipo, ¿no? Pero pongo alojamiento porque luego el ejemplo es de un alojamiento turístico, ¿no? Un grupo de viajeros coincidió en nuestra casa rural. Compartieron mesa, historias y risas y descubrieron que la hospitalidad y la cercanía siguen siendo la mejor manera de sentirse en familia. Pues bueno, esto es como una especie de, como si fuera un testimonio, ¿no? Que están contando, la historia no es sobre el propio negocio, sino sobre los valores que tienen los clientes, ¿no? Para que cuando un potencial cliente de este alojamiento turístico lo lea, pues se sienta identificado, ¿no? ¿Y cuáles son esos valores? Pues quedan muy claros, ¿no? Pues compartir mesa, las risas, la hospitalidad, la cercanía, sentirse en familia, estar juntos, todas estas cosas, ¿no? Pues oye, pues sabemos muy claramente cuál es el tipo de cliente al que vamos a atraer, ¿no? Con esta historia, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante también la historia de valores, ¿vale? A lo mejor también os encaja para alguno de vuestras empresas o de vuestros clientes, etcétera. Y bien, una vez sabido qué es el storytelling y cuáles son los tipos que hay, pues también hay que tener muy claro cuál es el proceso, ¿no? Para escribir una buena historia de venta. Porque, aunque no lo creáis, el storytelling tiene más de ciencia que de arte, ¿no? Puede parecer que esto es como literatura, que hay que inspirarse, o que es un don con el que hay que nacer. No, no, no. Esto es como un sistema, hay una serie de pasos que los vamos a seguir y con mucha práctica, pues cualquier persona puede escribir una buena historia de venta, ¿vale? O sea, la clave está en seguir ese sistema y en practicar mucho, por supuesto. Es normal que a la primera, pues, no salga una historia súper buena, pero con práctica cualquiera de vosotros lo puede conseguir. El primer paso es investigar como si fuera Sherlock Holmes, ¿vale? Bueno, supongo que todo el mundo conocerá a Sherlock Holmes, ¿no? Es como el detective más famoso que hay. Puede ser que hayáis leído uno de sus libros, que hayáis visto series, películas, etcétera. Básicamente Sherlock Holmes a lo que se dedica es a investigar, a observar, a hablar con gente, a investigar, ¿no? Con cualquier método primero para tener toda la información necesaria para luego resolver el caso, ¿no? Pues en el caso del storytelling vamos a hacer lo mismo, vamos a investigar un montón. Es la parte más importante de todo el proceso y suele llevar entre un 50 y un 70% del trabajo. Esto cuando me reúno con un cliente que no me conoce y empezamos a trabajar y le cuento que entre el 50 y el 70% del trabajo es la investigación, se sorprende un montón. Porque la gente cree que por lo general, pues yo enciendo el ordenador, abro un documento en blanco y me pongo a escribir, ¿no? Y que saco las ideas de mi cabeza y ya está. No, no, no. Las ideas no salen de la cabeza de uno. Las ideas son cosas que ya existen, ¿no? Y estamos escribiendo sobre una empresa real. Entonces, primero vamos a investigar esa empresa, ¿no? Ya sea la nuestra propia, que a veces ni siquiera la conocemos tanto como pensaríamos,
o ya sea la de un cliente. Entonces, hay que hacer una investigación interna, ¿vale? Interna sobre el negocio, sus servicios, su historia, su filosofía, etcétera. Y también hay que hacer una investigación externa, pues sobre el mercado, nuestra competencia, los que opinan los potenciales clientes, etcétera, ¿no? Todo esto lo podemos hacer con la ayuda de nuestro cliente o si somos nosotros mismos, pues podemos hablar con un socio, con clientes, con empleados, con compañeros, etcétera. Y también pues podemos hacer una investigación por internet, ¿no? Pues vamos a ver qué opinan en foros, en las reseñas de Google, en redes sociales, podemos ver lo que opina mucha otra gente, podemos ver a la competencia, podemos investigar sus páginas web, podemos investigar sus redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una investigación aquí muy completa que hay que hacer. ¿Y qué es lo que vamos a sacar de esta investigación? Pues la propuesta de valor. En primer lugar, la propuesta de valor es básicamente a qué nos dedicamos y en qué nos diferenciamos de nuestra competencia, ¿no? En qué somos muy buenos, ¿no? Si tenemos que resumir nuestro negocio en una sola frase, ¿cuál es esa frase? Esto puede parecer sencillo, es sencillo de decir, desde luego, pero luego una vez que nos ponemos, si hacéis un poco el ejercicio de decir, voy a coger un papel y un boli y voy a escribir en una sola frase, en 10, 15 palabras máximo, qué es lo que hago yo con mi negocio, es muy complicado, ¿no? Entonces, después de esta investigación puede ser que sea un poquito más fácil, ¿no? El buyer persona, que como bien sabréis, pues quiénes son nuestros potenciales clientes, ¿no? Le podemos poner incluso un nombre y una foto para imaginárnoslo, ¿no? Yo muchas veces pues elijo una persona que conozco, que me encaja, un famoso, un personaje de ficción incluso, ¿no? Y luego, pues oye, pues vamos a ver esa persona, pues de qué trabaja, qué familia tiene, dónde vive, qué nivel socioeconómico tiene, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle todas las características, ¿no? De nuestros potenciales clientes porque, oye, luego vamos a tener que construir un personaje que se tiene que parecer un poquito a nuestro buyer persona porque se tienen que sentir identificados, ¿no? Luego, también es importante sacar de esta investigación los beneficios del servicio o del producto, fundamental, ¿no? Los beneficios, como ya hemos dicho antes, son las cosas buenas que tiene nuestra empresa, nuestro servicio, nuestro producto, ¿no? Que ya hemos dicho antes, ¿no? Que en esos pequeños ejemplos que hemos visto antes, hemos visto unos cuantos ejemplos de beneficios. Y entonces, si la investigación se hace bien, el resto del trabajo es coser y cantar, ¿vale? No es tanto como coser y cantar, pero es mucho más sencillo que si no hiciéramos la investigación, porque si no hacemos la investigación, entonces nos lo estamos inventando y esto no se trata de inventárselo, ¿no? Como hemos dicho, es un sistema y hay que pasar por todas sus fases. Luego ya viene la segunda fase, ¿no? Que ya es escribir. Una vez tenemos toda la información necesaria, es cuando nos ponemos a escribir. Es como hacer un puzzle encajando cada pieza en su sitio. Es decir, pues venga, ya podemos saber quiénes son los personajes, porque se tiene que parecer a nuestro buyer persona. Podemos saber en qué escenario se va a construir, porque sabemos sus necesidades, sabemos lo que puede querer, lo que puede necesitar, qué le gusta, qué no le gusta. Y pues bueno, ya tenemos todos los elementos necesarios para empezar a construir esa historia, ¿no? Y por último, pues vamos a revisar que está todo correcto, ¿no? Pues vamos a revisar la ortografía, que se puede leer sin asfixiarte, que no hay repeticiones, que incluye todos los elementos de venta que hemos visto y sobre todo que funciona. Y eso solo se puede comprobar publicando el texto y esperando sus resultados, ¿no? Ya sea en redes sociales, en la web, donde sea, ¿no? Se lo tenemos que enseñar al mundo, lo tienen que leer nuestros potenciales clientes y a partir de ahí, pues vemos si eso está funcionando o si hay que modificarlo porque no está dando resultados, ¿no? Bien, vamos a ver algunos ejemplos para realizar storytelling, ¿vale? Cosas buenas que sí tenemos que hacer. Luego ya vamos a ver los errores, pero primero vamos a ver lo que está bien. No es necesario crear una historia súper compleja, es decir, vamos a intentar que sea lo más sencillo posible. Fijaos las historias que os he enseñado antes, son 3 o 4 líneas, luego ya podemos extenderlo un poquito más dependiendo del formato que le vayamos a dar, si es para la web, si es para el guión de un vídeo o si es para una pequeña publicación en redes sociales. Lo podemos ir adaptando, pero la historia no tiene que ser compleja, no tenemos que inventarnos 28 personajes que sucedan en 10 escenarios diferentes, que primero nos vayamos a la infancia del personaje, después aparece el personaje con 80 años. No, no, no. O sea, tiene que ser algo súper sencillo, porque no nos podemos distraer a nuestro buyer persona. Al final, no nos tenemos que ir por los cerros de Úbeda porque el objetivo del storytelling es vender, no es contar una historia como una novela. No, no, no. Aquí lo que vamos a hacer es vender. Entonces, si distraemos a nuestro buyer persona entreteniéndole con un montón de detalles, pues no tiene sentido, ¿no? Vamos a pensar en la propuesta de valor.
que es lo que decíamos antes, ¿no? Pues, ¿en qué se diferencia nuestra empresa? ¿A qué nos dedicamos realmente? ¿Cómo puedo transmitir en muy pocas palabras qué es lo bueno que puede transmitir mi producto, mi servicio, mi buyer persona? Pensar en el buyer persona, no hemos dicho que los personajes, lógicamente, se tienen que parecer, ¿no? Al menos uno de los personajes y luego los otros personajes pues se pueden parecer a los amigos, a la familia, a la pareja, etcétera, de nuestro buyer persona. Piensa en las necesidades de nuestro cliente ideal. Ahora vamos a ver un poquito más adelante que tenemos que resolver un problema, ¿no? Una necesidad. Hay algo ahí que nuestro cliente necesita, pues vamos a poner en la historia ese problema, ¿no? Porque luego nuestro producto lo va a solucionar. El lugar en el que sucede y finalmente vamos a dividir la historia en 3 fases, ¿vale? Ahora mismo vamos a ver una historia, un ejemplo de storytelling un poquito más amplio, en el que vamos a ver cómo lo dividimos en 3 fases y que además están bastante diferenciadas porque cada una de las fases es un párrafo diferente. Bien, pues en este ejemplo de storytelling, os pongo un poquito en contexto, vamos a imaginarnos que somos un alojamiento turístico. Somos un apartamento en Granada, ¿vale? Que es una de las ciudades más bonitas que tenemos en España. Pues os lo leo y ahora ya comentamos un poquito, ¿vale? Dice así, Roberto estaba deseando hacerle un buen regalo a Sofía. Aprobar las oposiciones no es algo que pase todos los días, así que había que celebrarlo. Granada era la ciudad elegida, ya que ella había soñado que despertaba en un apartamento con encanto, y cuando se asomaba por la ventana veía la Alhambra. Eso sí, últimamente dormía bastante mal por unos dolores de cervicales después de un entrenamiento en el gimnasio, pero ella se negaba a ir al médico. Siempre decía que ya se le pasaría. Investigando, Roberto vio que un apartamento ofrecía carta de almohadas. Genial. Así podrá probar varias y comprobar con cuál se siente más cómoda, pensó Roberto. Enseguida llamó para confirmarlo y además le comentaron los beneficios del colchón, que era perfecto para descansar profundamente. Es casi igual que el de mi sueño, dijo Sofía entusiasmada en cuanto entró en el apartamento. Y cuando vio las vistas de la ventana, se quedó totalmente asombrada. Ni qué decir tiene que fue la primera noche que durmió fantásticamente a pesar de sus dolores de cervicales. Sin duda, Roberto acertó de lleno con el regalo. Vale, pues veis, este es un poquito más amplio, un poquito más extenso. Son 3 párrafos, pero es una historia muy sencilla. No estamos aquí, hay solo 2 personajes, hay solo un escenario, no hay conversaciones súper largas. Bueno, es bastante sencilla, ¿no? La historia. Además, como podemos ver, hemos dicho antes que había que dividirla en 3 fases, ¿no? Tenemos el primer párrafo, ¿no? Que nos pone un poco en contexto, que nos dice quiénes son los personajes y enseguida entendemos que es una pareja. La chica se llama Sofía, acaba de aprobar unas oposiciones, es decir, ha estado estudiando durante mucho tiempo y su pareja, Roberto, le quiere hacer un regalo, ¿no? Porque es un premio, ¿no? A su esfuerzo. Y entonces, como ella se había soñado que se levantaba en un apartamento en Granada y veía la Alhambra por la ventana, dijo, ostras, voy a regalarle esto a Sofía, ¿no? Entonces, en el segundo párrafo nos cuenta cuál es el problema de Sofía, ¿no? Aparte de la necesidad de Roberto de que le quería hacer un regalo, la necesidad de Sofía era que estaba durmiendo muy mal, ¿no? Porque tenía dolores de cervicales. Entonces, ¿cuál es la solución que da este apartamento? Oye, pues ya el tercer párrafo, ¿no? Que nos da la conclusión, ¿no? El final de la historia, ¿no? Y es que a Sofía le encanta el apartamento, primero porque es igual que el de sus sueños, pero encima ha dormido súper bien, ¿no? Porque tenía cartas de almohada, entonces ha podido elegir la que mejor le venía y el colchón también era súper bueno, ¿no? Entonces, es una historia bastante sencilla y, sin embargo, resuelve el problema, los personajes nos podemos sentir identificados con ellos y queda muy claro cuáles son los beneficios de este apartamento, ¿no? Vamos a ver algunos detalles más sobre esta historia que acabamos de leer. En primer lugar, hemos creado personajes con los que identificarse, ¿no? Pues presentamos a Roberto y a Sofía, personas normales con deseos y problemas cotidianos, ¿no? Lo que facilita la conexión emocional, ¿no? Como hemos dicho, es muy fácil que cualquiera de nosotros nos sintamos identificados con estos personajes, ¿no? Porque es una situación de consumo, ¿no? De ese estilo, ¿no? Un storytelling, no es de tipo de ficción, ni histórico, ni de valores, es una situación de consumo, es decir, es muy fácil que nos vayamos a sentir identificados con ellos porque cualquiera de nosotros
en algún momento de nuestra vida vamos a estar en esa situación, ¿no? Plantear un conflicto o necesidad, ¿no? Sofía tiene dolores cervicales y dificultades para dormir, lo que añade tensión y genera expectativas sobre cómo se resolverá. Luego, por otro lado, incluir un escenario atractivo, ¿no? En este caso, hemos situado la historia en Granada, con el detalle de la Alhambra como un sueño cumplido, que potencia el valor aspiracional del alojamiento, ¿no? Es decir, uno de los grandes beneficios, como hemos dicho, de este apartamento es que por la ventana se ve la Alhambra, ¿no? Que era lo que ella había soñado, ¿no? Y lo que quería. Después, vincular los beneficios del producto con la trama, también súper importante, ¿no? El apartamento turístico no aparece de forma forzada, sino como la solución natural a los deseos y necesidades de los personajes, ¿no? Como hemos dicho, pues la carta de almohada, el colchón que es súper bueno y súper cómodo, las vistas por la ventana que dan a la Alhambra, etcétera. Y por último, generar un desenlace satisfactorio, ¿no? Cierras la historia mostrando cómo la elección del alojamiento transforma la experiencia en algo memorable. Memorable quiere decir algo que es fácil de recordar, reforzando la idea de que es la mejor opción. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco las claves de esta historia que acabamos de contar, ¿no? Que fijaos que parecía como muy sencillita, y sin embargo, pues fijaos todo el juego que se le puede sacar, ¿no? Y todo lo que podemos transmitir a nuestros potenciales clientes. Y para terminar, vamos a ver algunos errores que debemos evitar en storytelling, ¿no? Porque muchas veces, como he dicho, pues nos creemos que vamos a escribir aquí una novela o que vamos a escribir, no sé, un ensayo. No vamos a escribir nada de literatura. Estamos escribiendo para vender, ¿vale? Esto es una forma de copywriting, es una forma de marketing y por tanto, debemos tener en cuenta algunos detalles que muchas veces creemos que estamos haciendo algo bueno y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a veces pensamos que es súper bueno escribir una historia perfecta. Y no tiene sentido escribir una historia perfecta, ¿no? ¿Por qué no tiene sentido? Pues porque nuestro buyer personal no es perfecto. Pues nuestro buyer personal pues tiene defectos, tiene un problema que te quiere resolver, tiene necesidades, etcétera, ¿no? Entonces, ese personaje pues no puede ser perfecto, ¿no? Ese escenario pues no puede ser perfecto, etcétera, ¿no? La historia no puede ser perfecta, sino que tiene que haber un obstáculo en el medio que nuestro producto o que nuestro servicio resuelva, ¿no? Que les dé la solución. Por otro lado, es importante crear un personaje sencillo, ¿no? Un error sería, pues, que sea demasiado complejo, ¿no? Porque si es demasiado complejo, fijaos que en ningún caso hemos estado describiendo la personalidad de los personajes, ni les hemos descrito físicamente, ni hemos contado su pasado, ni sus traumas, ¿no? Esto no es una novela, ni es una película, no. Esto es una historia muy sencilla cuyo objetivo es vender. Entonces, nuestro objetivo es vender, no podemos distraer a nuestro buyer persona haciendo descripciones que son irrelevantes en este caso para nuestro objetivo, ¿no? Otro error es escribir una historia demasiado compleja, ¿no? Ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Si de repente nos vamos al pasado y contamos la infancia del personaje, o metemos muchos personajes diferentes, o muchos escenarios, o ocurren muchas acciones, no. En la historia del apartamento de Granada ocurre básicamente una acción. Es decir, Roberto le regala a Sofía un apartamento, una noche de apartamento con vistas a la Alhambra, y Sofía le encanta y duerme fenomenal. Ya está, no hay más. No vamos a meter, podemos meter detalles que ya nuestro potencial cliente se puede imaginar, ¿no? Como que ha estudiado las oposiciones y se ha esforzado un montón, o el tema del sueño, pero son detallitos que los mencionamos simplemente en una frase como mucho, ¿vale? Pero no podemos hacer una historia demasiado compleja. Otra cosa, otro error, la historia no tiene un obstáculo. Esto podría pasar, ¿no? Si no hay un obstáculo, por ejemplo, la historia que contábamos al principio de los habitantes de aquel pequeño pueblo, ¿no? Que tenían todos los dientes amarillos, ¿no? Oye, de repente aparece un personaje, ¿no? Y resuelve ese obstáculo, ¿no? Y les entrega como una pasta de dientes que es como mágica y de repente todos pueden sonreír con total confianza y con total normalidad, ¿no? Pues oye, el obstáculo es que tenemos los dientes amarillos, ¿vale? Es un ejemplo así un poco tonto, pero para que se vea muy claramente, ¿no? Por otro lado, usar un lenguaje complejo, ¿no? Podríamos caer en el error de pues, usar oraciones súper largas o de usar un vocabulario muy técnico, o si hacemos un storytelling de tipo histórico, pues meter a personajes hablando como se hablaba en aquella época, que son palabras muy diferentes. Pues puede ser que si usamos un lenguaje demasiado complejo, nuestro buyer personal no lo entienda del todo, ¿no?
y al final lo que queremos es vender. Por tanto, se tiene que entender a la perfección y el lenguaje tiene que ser sencillo, ¿vale? Y luego, por último, un error también bastante típico, aunque no lo pueda parecer, es no revisar el texto, ¿no? Hay mucha gente que escribe tal y enseguida, ¡pum!, lo publica. Y, oye, pues puede ser que haya faltas de ortografía, puede ser que haya faltas de puntuación, puede ser que haya palabras repetidas, puede ser que si alguien lo lee en alto, pues se asfixie porque hay una oración que son 3 líneas seguidas hasta que llega a un punto, o faltan 3 comas por el camino, etcétera, ¿no? Puede ser que la historia sea muy buena y que pudiera funcionar, pero, ostras, si de repente tenemos ahí una falta de ortografía, puede ser que haya gente que ya se fije ya tanto en esa falta de ortografía que no se dé cuenta ni siquiera del resto de los detalles tan positivos que hemos podido escribir y no conecte tanto emocionalmente ni empatiza con nuestros personajes, ¿no? Porque ya ha visto ahí una B que tenía que haber sido una V y ya pues se ha quedado ahí, ¿no? Y incluso ha dejado de leer, ¿no? Entonces es súper, súper importante revisar el texto antes, ¿no? Y en el caso de que ese texto sea un guión para luego hacer un vídeo, pues obviamente el vídeo pues también hay que revisarlo bien, ¿no? Y hay fallos a veces muy pequeñitos, pero que nos pueden estropear un poco la historia. Y bueno, pues hasta aquí un poco el contenido que os quería contar en esta masterclass sobre storytelling. Y bueno, pues nos quedan unos minutillos. Si cualquiera de vosotros tiene alguna duda, pues os puedo leer por aquí por el chat y charlamos un poquito. Pone Carlos Luis, buenos días, saludos desde Ecuador. ¿Será posible acceder a la grabación? Creo que sí. Eso lo tienen que decir desde Red Suma, pero creo que sí. Si alguno tiene eh, alguna pregunta, voy a dejar de compartir pantalla. Pues estamos por aquí y si no, pues cerramos la... Hola, sí, dice Darla. ¿Cuál sería el primer paso para iniciar en el storytelling sin fallar? Bueno, sin fallar es bastante complicado, porque como he dicho antes, lo normal es que al principio, pues, oye, la historia sea un poquito más regular y no nos salga tan bien como nos gustaría. Entonces, yo el consejo que os doy es que practiquéis mucho y que sigáis un poco el sistema que os he comentado, ¿no? Que es primero investigar, después escribimos y después ya lo revisamos, ¿no? Y teniendo un poco en cuenta todos los consejos que hemos ido viendo a lo largo de este ratito. Dice Inés, buenos días, ¿consideras que las faltas de ortografía hechas con querer a veces puede llamar la atención de los clientes? ¿Con querer? ¿Qué quieres decir? ¿A propósito? ¿O has querido poner sin querer? Si es sin querer, sí, claro. Yo creo que muchas veces llama la atención. A mí por lo menos me pasa que estoy leyendo un texto que es muy bueno, pero de repente me quedo. Yo de todas maneras que soy bastante maniático de la ortografía y a veces me fijo más en esa falta y ya como que desconecto, ¿no? Y ya dejo de estar conectando con eso que estoy leyendo. Dice Carlos Luis, ¿cómo aplicarías para manejar casos de manejo de crisis? Aplicar el storytelling para manejar una crisis de reputación, que es decir, hombre, sería un poco complicado. Yo quizás no usaría el storytelling para este tipo de casos, la verdad. Creo que no lo usaría. ¿Es bueno utilizar IA para hacer storytelling? Dice Néstor Javier. Sí, puedes usarlo, pero siempre como una herramienta más y como una forma de inspiración, como una manera de investigar. Pero creo que bueno, es lo típico que se suele decir, ¿no? Pero creo que cuando usamos inteligencia artificial, esa emoción se pierde un poco, ¿no? Y justamente en el storytelling lo que queremos buscar un poco es conectar emocionalmente con nuestros potenciales clientes y, por tanto, creo que la usaría pues, para investigar a nuestra competencia, a nuestro buyer persona, todo este tipo de investigación. Es súper interesante hacerla con IA porque nos va a hacer, vamos a conseguir ser mucho más productivos y vamos a hacer todo ese proceso mucho más rápido. Y también a modo de inspiración, pues le podemos preguntar ideas, etcétera. Pero creo que luego yo sí que escribiría directamente yo, ¿vale?
Dice Inés, sí, a propósito. Hay gente que sí, en las newsletters, ¿no? Sobre todo en email marketing, se ponen faltas de ortografía a propósito. Sobre todo en el asunto, ¿no? En el asunto, como sabréis, pues un truco muy bueno para que nos abran más los emails de nuestra empresa, nuestras newsletters, es poner en el asunto una falta de ortografía y de esa manera, pues una persona se puede incluso indignar, ¿no? Y decir, ostras, pero esta persona, ¿por qué escribe tan mal, no? Y vas ya como a leer rápidamente el email, ¿no? Porque te ha llamado mucho la atención. Puede tener sentido de esa manera, eso sí, ¿vale? En medio de una historia en la que estamos haciendo storytelling, yo no lo recomendaría, ¿vale? Pero bueno, si es para llamar la atención, por ejemplo, en el asunto de una newsletter o a lo mejor en la primera línea de una publicación en redes sociales, algo así, si luego obviamente aclaras que has hecho eso a propósito, ¿no? Para que nadie crea que de verdad no sabes escribir esa palabra, pues entonces fenomenal. Hernán Marcelo dice, ¿qué considera que hace que una historia conecte realmente con la audiencia y no se sienta forzada? Yo creo que una de las claves es entender muy bien a nuestro buyer persona, a nuestro potencial cliente, ¿no? Como he dicho antes, pues saber cómo es su vida diaria, cómo es su familia, cómo es su trabajo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, eh, cuando se va a la cama y no es capaz de dormir, en qué está pensando, todo este tipo de cosas, ¿no? Es un poco lo que nos va a hacer conectar con nuestra audiencia, ¿no? Y que cuando lean nuestra historia digan, joder, es verdad, yo también tengo esa preocupación, me siento muy identificado con ese personaje y ese personaje, ese producto le ha resuelto esa solución, esa preocupación, ese problema, ¿no? Entonces creo que conocer mucho a nuestro buyer persona es súper importante para conectar con la audiencia. Rafael Alejandro dice, ¿se puede volver a ver las clases de la plataforma del Instituto Europeo? Eh, Esto lo tienen que aclarar desde Resuma, ¿vale? Creo que sí, que las mandan por email y si no, pues posiblemente en la plataforma esté. Héctor Fabio dice, en un emprendimiento sería como contar mi vida en tres etapas que identifica mi buyer persona o que ambos tenemos la misma necesidad resolviendo los valores. Sí, podría ser tú mismo el protagonista. En el caso de que tu personalidad, tus necesidades, tus preocupaciones sean las mismas que las de tu buyer persona. Podría ser perfectamente, ¿no? En este caso estaríamos hablando de un storytelling, como hemos visto, de tipo histórico, ¿no? En el que estás contando un poco qué es todo aquello que te ha llevado a hacer ese emprendimiento, ¿no? Aunque tu emprendimiento haya empezado hoy mismo, ¿no? Pero puedes contar todas las cosas que te han llevado hasta ese momento, ¿no? Pues dices, pues mira, el primer momento fue cuando tenía 10 años y estaba en el colegio y un profesor me dijo tal cosa y entonces a partir de ahí me interesé en este sector y tal. Luego, el segundo momento fue cuando conocí a tal persona en un viaje y entonces me di cuenta de que la gente tiene esta necesidad. Y el tercer momento es la actualidad, ¿no? 2025. He decidido hacer este emprendimiento porque gracias a toda la historia que llevo desde mi infancia hasta hoy en día, pues tal, ¿no? Entonces, en este caso estás contando muchos años, pero lo estás resumiendo en tres párrafos, ¿no? En tres etapas muy concretas. Entonces, sí, podría ser perfectamente, Héctor Fabio, una manera de contar ese storytelling. Robert Cano dice, buen día, me gustaría preguntar en un nicho como el relacionamiento con empresas, ¿cómo se podría crear una historia efectiva? Mi trabajo consiste en buscar empresas pequeñas y medianas, leads, hablar con los decision makers, convencerles de contar nuestros servicios de outsourcing para contratar empleados. Las personas son bastante escépticas, se hace complejo apelar a la emocionalidad cuando la preocupación es el costo-beneficio. ¿Qué método usarías para saltar este obstáculo? Vale, aquí hablas de un obstáculo, pues podríamos hacer si alguien te quisiera vender un servicio de mentoría, por ejemplo, ¿no? Pues podrían hablar de ese obstáculo que tienes tú, ¿no? Que te cuesta que ellos vean una preocupación que no sea más allá del dinero, ¿no? De lo que les cuesta eso, ¿no? Bueno, yo aquí me repito un poco, ¿vale? Pero es que insisto en esto porque creo que es muy importante es conocer mucho a esos clientes, ¿no? Con los que trabajas, ¿no? Porque seguro, estoy segurísimo de que tienen más preocupaciones aparte del dinero, de lo que les va a costar ese proceso, ¿vale? Entonces, eh, puede ser reconocimiento por parte de sus superiores, puede ser irse satisfecho a la cama, puede ser que les cuentan a sus hijos en qué consiste su trabajo,
o puede ser que esas empresas que son, por ejemplo, pequeñas, pues salen adelante gracias a ese servicio que tú les prestas, ¿vale? Entonces yo buscaría cuál es esa preocupación y cómo tu servicio le soluciona ese problema. Marta Barriga dice, ¿cuál es la diferencia más importante entre una historia de marca, branding, y una historia de ventas, conversión? ¿Y cómo deben interactuar en nuestro contenido desde tu experiencia? Bueno, puede ser, no tiene por qué ser diferente, ¿vale? Hemos hablado antes, por ejemplo, del caso de Estrella Galicia, ¿no? Que es una cerveza española muy famosa. Y al final ellos lo usan también para vender, aunque al mismo tiempo estén haciendo branding porque están hablando de su historia, ¿no? De todos los años que llevan en el sector cervecero. Entonces, no tiene por qué ser... O sea, al final cuando hacemos storytelling no buscamos una conversión súper directa, estamos hablando un poquito más de branding, como cuando vemos un anuncio en televisión. Los anuncios en televisión, por mucho que estén contando una historia súper emocionante y que empaticen mucho con los clientes, no esperan que el resultado sea que tú cojas el móvil, te metas en su página web y les compres en ese momento, ¿no? Es más una cuestión de branding y que cuando vayas a necesitar ese producto te acuerdes de esa historia, ¿no? Y digas, ostras, en realidad quiero ese producto porque empaticé mucho, conecté mucho emocionalmente con esa historia que me contaron, a lo mejor hace un mes, ¿vale? Entonces no tiene por qué haber diferencia, ¿vale? Ani dice, si mi storytelling requiere tecnicismos legales en newsletter, ¿cuál es la mejor forma de no aburrir a mi potencial cliente? Eh, es muy buena pregunta. Si es súper necesario, yo si no es estrictamente necesario, intentaría ahorrármelo, ¿vale? Si eres abogada o trabajas en el sector legal de alguna manera, eh, creo que intentaría explicar, quizás podría ser una conversación entre dos personajes y uno le explica, imagínate, es un padre con su hija pequeña de 10 años y, oye, pues le explica ese tecnicismo, pero con metáforas para que una niña de 10 años lo entienda, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de esa manera, a lo mejor puedes sortear un poco esa dificultad que tiene, ¿vale? Se me ocurre así a bote pronto, ¿vale? Esto habría que tendría que darle vuelta, ¿vale? De todas maneras, si sabes un poco, no sé, si estás especializada en algún sector concreto o en algún tipo de sector legal, pues bueno, lo puedes enfocar de una manera o de otra. Alina Saray dice, ¿cómo puedes garantizar que al hablar en una conferencia no te extienda tanto en la historia? ¿Crees que el storytelling se debe mantener durante una conferencia o solo al inicio para romper el hielo? Bueno, en una conferencia creo que se puede usar en cualquier momento. Creo que es una manera muy buena de hacer un gancho para que la gente, por ejemplo, al principio es súper interesante porque la gente pone el oído súper pronto, ¿no? Y la mantienes enganchada desde el principio, ¿no? Un truco muy chulo es iniciar la conferencia con esa historia, luego cuentas el tema que quieras contar y después al final resuelves la anécdota o esa historia contando cómo terminó esa historia personal, por ejemplo, gracias a todo lo que has contado en el medio, ¿no? Entonces, me parece bastante interesante. De todas maneras, luego, en medio de la conferencia, pues puedes meter muchas mini historias. Y dices que no te extiendas tanto en una historia. Bueno, yo intentaría que no dure más de un minutillo, una cosa así, ¿vale? Obviamente depende mucho del tiempo. No es lo mismo una conferencia de una hora que una conferencia de 15 minutos, ¿vale? Pero intentaría que sean rápidas, ¿vale? Que simplemente sea para ilustrar un poco lo que luego vas a contar un poquito más en profundidad. Dice Ani Álvarez, ¿cómo puedo utilizar mejor todas estas recomendaciones cuando hago marketing para empresas B2B? Bueno, lo puedes hacer igualmente, aunque no sean particulares tu buyer persona, ¿vale? Mm, puedes aplicar igualmente todos los consejos que hagamos de ver en la presentación, ¿vale? No sé a qué te refieres exactamente, si quieres plantea la pregunta de otra manera, Ani, y a ver si te puedo ayudar. Alexa dice, hola, buen día, acabé de entrar porque tuve problemas de conexión. ¿Me puede decir en qué parte queda la grabación de la reunión? Bueno, eso os lo dirán luego por correo seguramente desde el Instituto Europeo, ¿vale? Desde Resuma. Eh, vale. Pues bueno, Ani, si sigues por ahí, si quieres reformularme esta última pregunta de las empresas B2B y si alguien más tiene alguna pregunta, pues aguantamos un minutillo más por aquí.
Dice Carla, ¿qué elementos narrativos ayudan a diferenciar una floristería en un mercado saturado y cómo puedo usar el storytelling emocional para guiar al visitante desde la portada hasta la compra? Hombre, yo creo que una floristería es un tipo de negocio muy, muy interesante para hacer storytelling, ¿no? Porque al final las flores se suelen regalar casi siempre, ¿no? Es raro que compremos flores para nosotros mismos o incluso se suelen usar para eventos, como puede ser una boda, como puede ser un cumpleaños, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí podemos apelar muchas a las emociones, podemos contar historias de familias, de novios que están empezando o de una persona incluso que lleva flores a un ser querido al cementerio, ¿no? Entonces creo que de esa manera te puedes diferenciar mucho, ¿no? Incluso, bueno, he visto alguna vez, por ejemplo, en San Valentín, el Día de los Enamorados, pues una historia, ¿no? Que parece que estás contándole algo a un novio a su novia, ¿no? Y de repente al final de la historia se descubre que esas flores no eran para la novia, sino que eran para su madre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, se puede dar, creo que da mucho juego una floristería. Neisser dice, ¿cómo mido la efectividad del storytelling? ¿Lo aplico a un grupo y a otro no? ¿Cómo sería? Sí, no sé si te refieres a hacer un test A/B, por ejemplo, en una newsletter. Por ejemplo, podría ser una manera muy interesante, ¿no? Mandas o sea, aunque hables del mismo tema, puedes hablar, puedes enviar una newsletter a un grupo de personas en la que no usas esa historia y luego, hablando sobre el mismo tema, se lo envías a otro grupo de personas sí contando ese storytelling, ¿no? De esa manera puedes ver si reaccionan mejor los que sí han tenido storytelling que los que no, ¿vale? Y igualmente, pues en anuncios en redes sociales y demás, también puedes hacer test A/B. Dice Carlos, ¿cómo mides los resultados? ¿Cómo medir si se logra la conexión emocional, si está funcionando? Si no están en momento de compra, dado que no es personal el contacto. Sí, efectivamente, es un poquito más difícil de medir quizás que otros tipos de marketing, ¿vale? Igualmente, si hacemos anuncios en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, etcétera, ahí, bueno, sí que es más fácil verlo todo, porque tenemos todo tipo de estadísticas, ¿no? Que podemos consultar. En una newsletter un poquito más difícil, aún así podemos ver las aperturas, si han clicado en el enlace, etcétera. Si hacemos ya, por ejemplo, algo offline, pues es muy difícil, ¿no? Como cualquier tipo de marketing offline, pues bueno, podríamos hacer una encuesta a nuestros potenciales clientes o a nuestra base de datos para ver si han visto esa historia o si se han sentido identificados, etcétera, ¿no? Pero es cierto que no es personal, claro. Entiendo que quieres decir que no es presencial, ¿no? Que no es físico, no tiene a esa persona delante, ¿no? No puedes ver su cara o su reacción, si se ríe o si llora, ¿no? Efectivamente es más complicado, ¿no? Pero bueno, aquí como de lo que se trata es de vender, pues lo podemos medir de esa manera. Ani dice, sucede que en ocasiones para empresas B2B la narrativa no funciona mucho en redes porque, por ejemplo, vendemos servicios de compliance y no tenemos productos tangibles y el sector choca al ver historias, por ejemplo, ficticias porque lo que buscan son resultados más reales y aunque los tenemos, no hay un alcance mayor en redes. Sí, es cierto. En ese tipo de sectores más B2B, que quizás las emociones parece que están un poquito más escondidas, es un poquito más difícil. Yo, de todas maneras, había otra persona por ahí antes que ha preguntado también una pregunta parecida, ¿no? Que también era un negocio B2B. Intentaría ver cuáles son las preocupaciones de tus clientes, porque al final, aunque sean empresas, detrás de las empresas hay personas, ¿no? Y todos somos seres humanos y todos tenemos preocupaciones. Y a lo mejor la preocupación de esa persona es llegar a conseguir los resultados de su empresa porque resulta que necesita ese trabajo, porque de esa manera le puede dar una mejor educación a sus hijos o pues, sus hijos van a tener una habitación más chula o va a poder tener más tiempo libre y no se va a tener que hacer horas extras para pasar tiempo con su familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, detrás de todas las empresas hay personas y tenemos que ver, al final, cuáles son las preocupaciones, los problemas de esas personas, ¿no? Y a lo mejor no hay que enfocarlo tanto en lo laboral, sino, oye, si esa persona es exitosa en su trabajo, ¿cómo afecta eso a su vida personal? ¿No? Entonces puede ser un enfoque bueno. Nicolasa dice, ¿se puede hacer storytelling en la venta de equipos biomédicos? ¿Se usan para rehabilitación o campo de la salud? ¿Seguiría siendo cercano o más recomendado algún otro tipo de alternativa? Hombre, sí, por supuesto. No sé si
es B2B tu negocio o si vendes directamente al cliente final, si vendes directamente al cliente final, por supuesto que el beneficio de tus clientes está muy claro, ¿no? Que al final es tener una salud mejor, ¿no? Resuelves un problema de salud que tienen para darles una mejor calidad de vida, ¿no? Y a partir de ahí, pues puedes contar muchas historias. Me parece un sector bastante interesante para hacer storytelling. Juan David dice, el storytelling para el dropshipping es una buena herramienta a hacer creativos para las campañas. Sí, por supuesto. Si haces productos para clientes finales, para particulares, pues bueno, ya dependerá mucho del tipo de productos que estés vendiendo en tu tienda, pero por supuesto pues puedes hacer storytelling. Damián dice, buenos días, el storytelling, aparte de intentar vender el producto, también lo podría utilizar en una entrevista de trabajo para conseguir empatizar con el entrevistador. Bueno, pues sí, no se me había ocurrido, pero sí, puede ser interesante. No me extendería mucho, quizás un minutito y medio, pero bueno, puedes contar un poco tu historia, tu trayectoria, en forma un poquito más de storytelling para que esa persona diga, joder, esta persona tiene la experiencia laboral, tiene los estudios, tiene todo lo que necesita mi empresa y por tanto le voy a contratar. Podría ser bastante interesante. Sí, sí, prepáratelo y a lo mejor en un minutillo puede ser interesante, ¿no? Y además, como hemos visto, te va a diferenciar de otros muchos candidatos, ¿no? Desde luego que las personas que hacen entrevistas de trabajo suelen hacer muchas entrevistas seguidas y pueden estar muy cansados y al final todos los candidatos les pueden parecer iguales. Y si tú, sin embargo, lo haces de esa manera, puedes destacar, ¿no? Y puede ser bastante interesante. Bueno, ¿alguna preguntilla más por ahí? Y si no, pues nos vamos a practicar esas historias de venta. Héctor Fabio dice, excelente tema, concreto, gracias. Pues muchas gracias a ti, Fabio, por haber dedicado este ratito a estar aquí aprendiendo. Muchas gracias a ti también, Carlos Luis. Juan David, creo que os lo compartirán desde Resuma, ¿vale? No sé si será por email pero ellos se encargarán de eso, ¿vale? De compartir la presentación. Muchas gracias a ti, Valeria Andrea. Gracias, Elena Isabel, Carlos Aníbal, Omar, Alejandro, muchas gracias. Laura, sí, desde luego, queda mucha práctica por delante, pero lo importante es que la teoría ya la tenéis, ahora queda practicar. Luz Ángela, muchas gracias. Salvador. ¿Sugiere estudiar guionismo? Bueno, no es necesario. No es necesario porque, como hemos dicho, las historias tienen que ser sencillitas, pero bueno, si quieres estudiarlo y te gusta ese tema, pues por supuesto, seguro que te aporta mucho para hacer storytelling. Inés, muchas gracias. Gabriel Alonso, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Eric, Néstor Javier, Gerardo, muchas gracias. Magdalena, David Soto, gran valor, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí este ratito con vosotros. Fenomenal. Bueno, pues entonces terminamos por aquí y me despido. Que tengáis un buen día todos. Muchas gracias.